En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Via Crucis es un ejercicio piadoso y comprometido. Queremos seguir a Jesucristo en su camino al Calvario. Queremos comulgar con sus padecimientos para conocerlo mejor y para participar en su resurrección. Queremos a su vez comprometernos con todos aquellos que hoy continúan soportando cruces o siguen clavados en la cruz. Cristo aún camina con la cruz a cuesta entre nosotros. No es que la cruz de Cristo sea muy grande, es que Cristo está en todas las cruces. Hay caminos de cruz en Jerusalén, en Roma, en todas las ciudades y pueblos, en todas las familias y comunidades de la sociedad. El camino de la cruz es tan grande que nunca le agotaremos y es tan piadoso que nunca nos cansaremos. Comprenderemos y no acabaremos de comprender. El misterio no está en la cruz, sino en el que está crucificado en ella. La cruz sola es maldición. La cruz con Cristo es fuente de bendición. Dispongámonos para este ejercicio piadoso con toda la fe, unidos a todos quienes están en el templo. Igualmente, tú que desde casa sigue esta transmisión. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Contemplamos en este misterio del Santo Via Crucis, un Via Crucis donde oramos por la familia y por la salvación de ella. El matrimonio condenado. Cristo fue condenado porque quiso y porque nos quiso. Fue condenado con falsas acusaciones. Lo condenaron porque no respetaba las tradiciones. Él que había dicho que no había venido a destruir sino a perfeccionar. Le condenaron porque se oponía al César. El que había dicho que había que dar al César lo que era del César. No importaba, le condenaron a muerte. Hoy la institución matrimonial también es condenada. La condenan los gobiernos. La condenan los pequeños grupos que se piden o reclaman sus derechos. Se le califica y se le condena como una realidad del pasado. Los jóvenes y los niños se burlan algunos del matrimonio. Algo que ya no sirve para hoy. No son pocos los que dicen que el matrimonio no es válido para hoy y se unen libremente, dispuestos a separarse cuando surja la primera dificultad. Se condena al matrimonio porque dicen impone una convivencia diaria que le quita la libertad al individuo. Se condena al matrimonio porque no quieren comprometerse. Se condena al matrimonio porque se considera a los hijos como una carga y no como un yugo. Oremos. Señor Jesús, que pasaste 30 años de tu vida en familia, ayúdanos a imitar en nuestros hogares las virtudes de la familia de Nazaret, a saber presentar a los hombres la auténtica imagen de la familia cristiana.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El matrimonio tiene que tomar la cruz de la convivencia diaria. Cristo Jesús, después de ser brutalmente azotado y coronado de espinas, tiene que cargar con su cruz, es decir, con nuestras cruces, con pocas fuerzas, pero con mucho amor. El matrimonio es una comunidad de vida y de amor. En él todo ha de ser comprometido, lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos, y compartirlo con gozo. Pero con el tiempo aparecen los defectos disimulados, ocultos. Estar juntos día y noche, un día y otro día, un año y otro año, pueden ser para algunos una pesada cruz. Es la cruz de la convivencia diaria, de la pesada rutina. Una cruz que en algunos casos se hace dura y difícil, pero esa cruz también redime y salva. Oremos. Ayúdanos, Señor, a cargar con la cruz de cada día, a saber descubrir la grandeza de las cosas pequeñas, a no olvidar que quien es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Primera caída de los matrimonios. Las sospechas, los celos. Todavía no habían salido de Jerusalén y Cristo ya no puede con el madero de la cruz y cae en tierra, cae en el suelo con la cruz encima. Sobre su figura derrumbada está la mirada amenazadora e indiferente de los verdugos. Inevitablemente pasan los primeros años del matrimonio. Con el paso del tiempo se pagan las primeras ilusiones. Se ven las cosas con menos pasión y menos ilusión. El color rosa de los primeros momentos da paso al color gris morado de la realidad monótona de cada día. En muchos casos, el amor se enfría y se debilita. Aparece la soledad, las lágrimas silenciosas, las caras largas.
Es el momento del amor herido y surgen inevitablemente las sospechas, los celos que tanto hacen sufrir. Esta suele ser la primera caída de muchos esposos que un día prometieron felicidad y fidelidad eterna y ahora parece que aquella promesa no se ve cumplida. Oremos. Señor, danos la gracia de tu ayuda para que en nuestros hogares mantengamos siempre firme la ilusión de los primeros días y para que el amor de los esposos sea cada día más firme y estable. Por Jesucristo nuestro Señor. Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El dolor de la madre ante los hijos. María estaba preparada para el dolor. Cuando presentó a su hijo en el templo de Jerusalén, a los pocos días de nacer le dijeron que una espada le atravesaría el alma. María había sufrido en Belén, en Egipto, en Nazaret, en la pobreza, en tantas ocasiones. Pero ver a un hijo cargando con la cruz, coronado de espinas, ensangrentado, era distinto. Era el dolor de una madre por sus hijos que había sido prendido en la oscuridad de una noche, juzgado sin garantías legales, condenado a muerte como un criminal, como un malhechor, y que iba camino al patíbulo cargando con una cruz de madera. Era ciertamente un dolor profundo como ningún otro. Hoy son muchas las madres que sufren por sus hijos. Es el dolor de una madre ante su hijo deficiente físico o psíquico, ante el hijo que prometía mucho y se vuelve una calavera, ante el hijo que no encuentra trabajo, ante el hijo que se encamina por los senderos de la droga o la delincuencia, ante el hijo que no cree en Dios, que reniega de su amor, que reniega de la iglesia. Será siempre la madre la que más sufre y sufre en silencio. Oremos. Señor Jesús, que tuviste al lado a tu madre en el momento supremo del Calvario, ayuda a tantas madres que sufren en el silencio por sus hijos. Dales fortaleza y valentía para sobrellevar su dolor. Hazlas fuertes en su caminar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que mujer y marido tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y el pan. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los esposos tienen que ser mutuamente cirineos. Los verdugos no tenían compasión. Querían que Jesús no se les muriera por el camino y llegara vivo al Calvario. Querían clavarlo en la cruz y que muriera crucificado. Querían completar su obra. Por eso, y para que no se les muriera por el camino, no por compasión, buscan un hombre para que lo ayudara a llevar la cruz. Y encontraron a Simón de Cirene. Él no sabía quién era el hombre de la cruz. De haberlo sabido, lo hubiera hecho encantado. Nadie en la vida está libre de una cruz. Cada cual lleva la suya, aunque no le parezca, aunque traten de escaparse de ella. También la hay en los esposos. Cada familia lleva su propia cruz. Será diferente, pero será cruz. Para unos la cruz es el agobio económico. Para otros, las dificultades económicas, la falta de trabajo, la falta de comprensión, la falta de amor, el irrespeto, la infidelidad. Será diferente, pero siempre será cruz. Para uno la cruz es el agobio, pero en el matrimonio todo es común. Todo debe ser compartido por los esposos. Para los dos maderos, a veces pesados de la cruz matrimonial, la que sea, debe haber 4 hombros dispuestos a compartir el peso de la cruz. Los esposos deben ser cirineos, el uno para el otro. Solo así serán de verdad comunidad matrimonial. Oremos. Señor Jesús, que en el camino del Calvario tuviste en Simón de Cirene una ayuda para llevar la cruz. Haz que los esposos sean cirineos, el uno para el otro. Que ambos esposos sepan ayudarse a llevar la cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La madre limpia la cara de todos los suyos. Cristo, cargando con la cruz, sigue su camino hacia la cumbre del Calvario.
otras tendrá que ser el esposo. Pero siempre será necesario que alguien, como la Verónica, esté dispuesto a limpiar el dolor ajeno. Alguien dispuesto a sacrificarse para que los demás puedan aliviar su dolor. Oremos. Señor Jesús, que camino del Calvario tuviste el consuelo de que una mujer te limpiara el rostro. Ayuda a los esposos para que estén siempre atentos al dolor que pueda haber en su hogar, para ayudar y compartir, para aliviar y consolar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y por ellos encuentren la fuerza para continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda caída de los esposos. El problema de los hijos. Jesús, ya a las afueras de Jerusalén, vuelve a caer. Le ayuda el cirineo. No era suficiente. Le faltan fuerzas y cae de nuevo en tierra, aplastado por el madero de la cruz. Los hijos son muchas veces más que una alegría, un problema serio. Hoy más que nunca, para muchos padres son una pesada carga que les lleva a volver a caer en el desánimo y en el desaliento. ¿Cuántos hijos insultan a sus padres? ¿Cuántos hacen mofa? ¿Cuántos en desobediencia? Unas veces es una enfermedad del hijo lo que preocupa y angustia. Otras, las más, son los malos pasos que dan, su rebeldía, incluso la delincuencia, la droga. ¿Cuántos disgustos nos dan a veces? Hay momentos en los que incluso parece que nos arrepentimos de haberlos traído al mundo. Nos pasa como a Jesús le pesaba en la cruz. Nos hacen sufrir, nos hacen caer en el desconsuelo y la desesperación. Oremos. Señor Jesús, que caíste en tierra por segunda vez, aplastado por el peso del madero de la cruz, ayuda a los padres que sufren el dolor y el desconsuelo que les producen muchas veces sus propios hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecemos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El llanto por los hijos.
En el camino del Calvario que recorrió Jesús, no todos fueron ofensas para él. Sabemos que un pequeño grupo de mujeres, viendo cuánto sufría y viendo el dolor de su madre, lloraban por él. Fue como una lejana caricia. Jesús se paró ante ellas y con voz casi sin fuerza les dijo: mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Junto a los días de afecto y cariño, junto a los días apacibles y buenos, junto a las alegrías que muchas veces proporcionan los hijos, existen también otros días de sufrimiento y dolor. Son los momentos en que hay que tragarse las lágrimas de la soledad. Son los momentos en que el llanto brota espontáneo. Cuántas lágrimas de un padre y una madre. Son los momentos de dolor por los hijos que traen suspensos en sus estudios. El dolor por el hijo al que despiden del trabajo. El dolor por el hijo que con frecuencia llega a casa bebido y encamina su vida por los senderos del alcohol, de la droga. Hay veces en que hacen sufrir tanto que se llora por ellos. El camino de las lágrimas es un camino recorrido por las madres. ¿Qué madre no ha llorado alguna vez por sus hijos? Señor Jesús, que el camino del Calvario sea camino de consolación, como lo hicieron las mujeres que lloraban por ti. Consuela a las madres que lloran por sus hijos. Dales ánimo, valor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera caída. En el matrimonio, la enfermedad. Ya faltaba poco para llegar a la cumbre del Calvario. Apenas unos metros. Pero Jesús no podía más. Estaba desangrado. Había llegado al límite de sus fuerzas. No podía más. Y cae al suelo bajo el madero de la cruz y por tercera vez. En la vida de las familias no hay problemas insolubles cuando hay salud y fuerza para afrontarlos. Mientras haya salud, solemos decir, pero cuando menos lo esperamos, surge la enfermedad, la operación difícil, el accidente laboral o de tráfico, el tumor que tanto nos asusta, el virus que nos pone en temor y temblor. Y todo esto se nos derrumba a nuestro alrededor. Nos faltan fuerzas. Nos dan ganas de rebelarnos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué nos tenía que tocar a nosotros? La cruz se hace demasiado pesada para nuestros hombros. Y caemos bajo el peso del dolor. Surge la desesperación, se reniega de todo y de todos. También se reniega de Dios, que nos permite tales desgracias. Esta caída
La de renegar de Dios es una de las caídas de tantas familias. Oremos. Señor Jesús, que caíste en tierra por tercera vez y bajo el peso de la cruz, ayuda a los matrimonios que sufren la cruz de la enfermedad. Ayúdales a comprender que el dolor es el camino y el medio de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los padres tienen que despojarse de su autoritarismo y su paternalismo. Por fin llegan al Calvario. Jesús consigue llegar con vida a la cumbre del pequeño monte. Pero aún quedaba algo. La pasión de Cristo fue total. No quedó en su cuerpo ni un espíritu, un solo rincón sin dolor. Allí lo desnudaron y se ve envuelto en la burla y en el desprecio de las gentes. Mientras los hijos son pequeños, sus padres les arropan y protegen constantemente. Se les protege quizás demasiado, se les mima. Pero pasan los años y los hijos crecen, se hacen mayores, quieren independizarse de sus padres, se alejan del hogar. Incluso a veces se rebelan contra la autoridad y la protección de sus padres. Y entonces surge el drama en muchas familias. Olvidan muchas veces los padres que sus hijos son ya mayores y que pueden volar por sí mismos, que tienen derecho a una cierta independencia y autonomía. Los padres no saben desprenderse del paternalismo y autoritarismo. Olvidan que su autoridad debe tener ya unos límites y sufren. Son los hijos los que deberían de cuidar de los padres cuando se encuentren enfermos y adultos. Pero lamentablemente hoy existen tantos ancianos, padres, que siguen preocupándose y desgastándose por sus hijos. Oremos. Señor Jesús, que fuiste desnudado en el monte Calvario, ayuda a los padres en la difícil tarea de despojarse de su autoritarismo y paternalismo, con que anulan sin desearlo la personalidad de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir: hogar, dulce hogar. 11ª estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La cruz de la ancianidad. Y cuando llegaron a la cima del monte, después de desnudarlo, le clavaron en la cruz las manos y los pies. Dolor sobre dolor. Después lo levantaron y quedó colgado, suspendido entre el cielo y la tierra, allí sirviendo de diversión para unos, de llanto para otros y de salvación para todos.
Al llegar a la cima de los años, al subir la cuesta de los muchos días, desnudándonos de agilidad y fortaleza, nos vamos haciendo viejos. Para suavizar la realidad decimos y nos hacemos mayores, pero los años pasan. Es la pesada cruz de la edad de la ancianidad. Unos la llevan, por cierto, con dignidad, otros con aceptación cristiana. Muchos reniegan por haber llegado tan pronto a la cumbre de la vida, pero es una realidad, a todos nos toca. Pidamos a Cristo clavado en la cruz por todos los que cargan con la pesada cruz de los muchos años, para que nunca pierdan la esperanza. Oremos. Señor Jesús, que fuiste clavado de manos y pies en la cruz, te pedimos por todos aquellos ancianos que cargan con la pesada cruz de los años. Ayúdales a sobrellevar las incomodidades de la edad, a que mantengan siempre firme la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La viudez. La muerte de uno de los esposos. Ha llegado el temido final. Cristo está clavado en la cruz y de ella entrega su vida y la entrega por amor. Perdona a sus verdugos, nos entrega a su madre, pide agua, dice que su obra está consumada y muere. Las sombras y las tinieblas cubren el Calvario. Hay oscuridad en toda la tierra. Hay gente que comienza a creer. El centurión romano dice que ese hombre era Dios. Se cumple la profecía de Jesús. Cuando sea elevado, atraeré a todos a mí. Todo por lejano que se nos parezca, llega al final. Unas cosas antes, otras después. Pero al final siempre está la muerte. Segura, cruel. Y tarde o temprano siempre acaban haciendo acto de presencia. Cuando muere alguien en una familia, muere algo para todos. Pero cuando muere uno de los esposos, es el otro quien más muere con él. Entonces aparecen como unos únicos compañeros de la viudez, la sombra, el vacío, el desamparo, la soledad, la tristeza. Y eso nadie podrá volver a llenarlo del todo. Después solo quedan los recuerdos, las lágrimas y las oraciones. Pidamos a Cristo muerto en la cruz por tantos viudos y viudas, para que sean atendidos y no se encuentren nunca solos. Oremos. Señor Jesús, que moriste en la cruz y dejaste a tu madre triste y sola, te pedimos por todos los viudos y viudas que perdieron al compañero de su vida. Hazte presente en sus vidas para que nunca se encuentren solos. Por Jesucristo nuestro Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando los hijos se mueren, la escena tenía que hacer llorar hasta las piedras. María, traspasada de dolor, recoge durante unos instantes en un regazo el cadáver de su hijo. Aquel cuerpo destrozado, aunque no lo pareciera, era el de su hijo. Aquel hijo que aquella había cobijado tantas veces de niño. Aquel hijo que ella había visto crecer. Aquel que todo lo había hecho bien, estaba ahora muerto en sus brazos. Algunos padres viven la terrible experiencia de ver morir a un hijo. Los accidentes, la enfermedad incurable, el tumor maligno, el infarto, otras realidades tristes. Cerrar los ojos a un hijo es una de las experiencias más duras y crueles de la vida. Algo que solo puede entender quien ha tenido la desgracia de vivirla en su propia carne. Algunos padres han bebido este amargo trago. Estos son los únicos que están en condiciones de saber cómo fue el dolor de María al tener en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo, el Señor. Oremos. Virgen María, que viste morir a tu Hijo en una cruz y lo recogiste después en tus brazos, ayuda a las familias que pasan por el amargo trance de perder un hijo. Dales fortaleza y esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Por tu afligida madre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La muerte del que queda. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la piedra, pero prestado. El que era dueño de los cielos y la tierra muere más pobre que nadie. No tuvo ni tierra para su sepultura, para descansar del sueño de la muerte. Le tuvieron que prestar un sepulcro. Hasta ese despojo y entrega llegó Jesús. La muerte, tarde o temprano, ya lo sabemos, nos llegará a todos. Aquí no valen las resistencias ni grandezas humanas. Cada uno deberá asumir su propia muerte. Pero para un cristiano no hay lugar para la desesperanza. La esperanza cristiana borra toda sombra de duda, anula el impulso de la desesperación. Cristo nos dijo que si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Y quien crea en él, aunque muera, vivirá para siempre. Pidamos desde lo hondo de nuestro corazón al Señor que nos infunde fe en sus palabras y la esperanza en una vida eterna a la que todos estamos llamados. Oremos. Señor Jesús, que dijiste: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Infunde en nuestros corazones la firme esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a comprender que aunque caminamos hacia la eternidad, necesitamos de tu fuerza y de tu gracia. Amén. Dame una santa muerte, piedad, Señor, piedad.
El Vía Crucis termina con la muerte y sepultura de Jesús. Pero esa muerte no fue sino el paso para la resurrección. Él dijo: si el grano de trigo no muere, no producirá fruto. La muerte de Cristo produjo fruto abundante, el fruto del amor y del perdón. Un perdón que nos viene a todos los hombres y mujeres gracias a la muerte. Hemos intentado con este sencillo Vía Crucis descubrir el Vía Crucis que existen en tantos hogares de nuestro tiempo. En ellos sigue sufriendo y muriendo el Señor. Pidamos que también para estas familias llegue pronto el domingo de la resurrección. Oremos. Señor, hemos terminado el camino de la cruz. Ha sido un camino recorrido en familia, mirándote a ti. Hemos aprendido muchas lecciones. Son las lecciones del amor, de la vida, de la esperanza, de la alegría verdadera. Ahora aguardamos la resurrección, esa resurrección que tiene que notarse en nuestras vidas diarias. Como familia muchas veces caminamos en medio de las pruebas, de las dificultades, sinsabores, desilusiones, dramas, alegrías, triunfos y fracasos. Queremos que tu gracia para nosotros, queremos tu gracia para que podamos siempre llegar a la Pascua. Sabemos que no hay cruz y muerte sin resurrección y gloria. Lo sabemos, pero no siempre lo vivimos. Queremos aprender la lección de la esperanza. Señor, que nuestras familias aprendamos a sonreír, aprendamos a amar, aprendamos a vivir como hijos de un Padre que no se da nunca por vencido en el amor. Que al cabo del Vía Crucis familiar siempre encontremos la luz de la Pascua, porque tú eres vida, porque tú eres amor, porque tú eres la garantía de nuestra esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios y les acompañe con su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre enmarcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo.